Voy a hablar referente al sitio donde los enviaron a los que fallecieron aquí. Va. El primero fue don José María Gómez, era el apellido de él. Y el segundo ya fue don Julio Ortega. Y de allí el tercero fue la niña Alicia Sosa. El cuarto fue la Mirna, hermana de Rutilio. Y ya de allí seguía la otra, don Chenchito Sosa también, Manuel Sosa, todos ellos. Y Lina Sosa también era la muchacha. Sí, otra muchacha que venía de Mesa Grande, creo, y cayó aquí también la fregaron. Eran como 7 personas que cayeron aquí. Y es lo que podía yo informarles. Así es. Ya es lo que pues sí pude ver yo, ¿verdad? Cuando nosotros vinimos aquí, que estaban estas 7 personas aquí enviadas de la calle para arriba, ni viniendo de allá, de donde los capturaron primero. Así es, porque el primero de que los traían con mentiras que los iban a llevar en el pagarito y todo eso, ¿va? Los durmieron esa noche allí, allí en la escopeta. Y de allí los enviaron para acá. Y ya esa cosa aquí fue como ya una cosa desde como las 3 de la tarde. Sí, y eso fue ya fue como el 85, por ahí fue. Sí, porque allá fue como el 84, el primero que hicieron allá a la orilla del lago. Así es. Y desviaron unos para allí, para la casa, otros para acá y otros para la zona donde estuvimos allí. Luego se sacaron para enviarlos que vino una institución que la compañera que dirigía esa se llamaba Naida, que hoy no sé a dónde estará. Sí, logramos hacer eso, porque íbamos hasta a almorzar hasta allá, Cinquera íbamos. Sí, pasamos como 2 días para sacarlos, sacar aquí y sacar allá. Sí, así fue la cosa. Así es que, como les digo, ya están todos los restos de esas personas están en el panteón de Suchitoto, porque como se coordinó con la alcaldía, ¿va? Y entonces allí salieron como 18 cajas para meter todos los restos como aquí cayeron como 90 personas, porque de todo el masacre que hubo fueron como 160, sí, con todos los que fregaron allá a la orilla del lago. Mire, ya de allí fue como ya de unos 8 días en adelante, por ahí así. Sí, yo vine unos como de 2 días que habían hecho el hecho, pero no hicimos nada. Después vinimos ya a recoger para enterrarlos allí en la casa, para que quedaran todos allí recogidos, ¿verdad? Sí, que no quedaran regados, ¿va? Ya esos que fregaron así por la calle, esos allí quedaron, porque nadie los recogió. Como siempre uno se venía buscando por la orilla de la calle, y ya se habían comentarios que habían desviado unos para allá, otros para acá, y así era. Y como había que buscarlos, ¿va? Como habían hecho los masacres ya en un lado y otro, no había sido en un solo puesto.